Buenas tardes, gente linda, ¿cómo estamos? 20 horas, listas para arrancar este vivo de la mano de Florencia. Vamos a esperar que Instagram vaya avisando para que se vayan uniendo a este vivo. Hoy vamos a hablar de cómo crear desde la conciencia. Vamos a esperar un segundo que Instagram vaya avisando. Ya te doy entrada, Flor. Hola, Hola, ¿cómo Flor. ¿Cómo estás? muy bien? ¿Y tú, Pero Natalie? muy bien, un placer tenerte por acá. Ay, linda, muchas gracias. Igualmente, un placer estar aquí contigo. Gracias, gracias. Bueno, se está uniendo muchísima gente. Les cuento que Florencia es de Chile. Estamos en vivo con nuestro país vecino, en mi caso que estoy en Argentina, ¿no? Así es. Eh, Me preparé un matecito a tu salud. Tenemos el mismo vaso. Estamos a tono, porque yo acabo de terminar una clase de yoga, así que dije, bueno, me preparo el matecito como todos los vivos Eso, para... Porque me gusta esto, la verdad que sale como charlas de amigas siempre. así es. Salen charlas muy relajadas, donde la gente participa, y creo que eso está bueno, ¿viste? Planteamos un tema y la conversación va fluyendo y vamos para donde nos lleva la corriente. Esa es la idea. Así que me encantó tu matecito de por medio, vamos a tomar mate mientras charlamos. Muy bien, eso. A eso Ah, vinimos. tal cual. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando a este vivo. Hoy vamos a hablar con Flor de cómo crear desde la conciencia. Antes de arrancar con el tema que nos compete, les voy a decir que arriba mío, donde está el título del vivo, hay una flechita que si ustedes despliegan están las dos cuentas para que nos sigan, porque Flor tiene una cuenta bellísima con unos reels que son maravillosos, súper simples y entendibles y amo tus reels, te Ay, juro, los amo, los amo. Aparte que mezclas con el arte, la pintura que a mí me gusta, así que síganla Flor porque tiene una cuenta muy linda y si no me siguen a mí, bueno, para que estén atentos a los vivos, porque van a seguir habiendo vivos, así que eso por un lado. Segundo, abajo de Flor hay un avioncito, que si ustedes tocan el avioncito se despliega la lista de contactos de ustedes para que le envíen este vivo a todas aquellas personas que ustedes sientan que les puede servir. Porque como digo, en cada vivo, Flor, de eso se trata, de expandir un poco de conciencia, de ayudar a la gente a que encuentre oportunidades para estar un poquito mejor. así es. Porque yo creo que se puede. Nos cuesta, obviamente, es un proceso que cuesta porque hablando de esto de la creación y de lo que vamos a hablar de la creación desde la conciencia, en realidad nosotros estamos acostumbrados a crear desde el miedo, desde la escasez, ¿no es cierto? A Entonces sobrevivir. ahora le vamos a dar como una vuelta de tuerca para que empecemos a crear realmente desde un lugar más consciente y podamos atraer a nuestra vida aquello que realmente queremos y bueno, y de eso se trata hoy. Así que, Flor, muchísimas gracias, bienvenida y te entrego la posta. ¿Qué Ay, significa esto de crear desde la conciencia? es una gran y muy amplia pregunta y muy maravillosa también de hacérnosla, porque muchas veces se nos olvida que nosotros también somos creadores. O sea, estamos en esta tierra, tenemos capacidades, también tenemos alguna quizás limitación física, podríamos decir, en el mundo terrenal, pero somos muy poderosos en cuanto a intención y en cuanto a energía. Y eso a veces se nos olvida. Entonces creemos que estamos acá y estamos, A no la sé, deriva, claro, como un corcho flotando en la adversidad, en las circunstancias de la vida y voy para donde la vida me lleva. así es, y tenemos que solo reaccionar
cuando en realidad tenemos tanta gama de posibilidades de poder participar en lo que vivimos y en cómo lo vivimos. Y bueno, está bien saber que la vida pasa, ¿cierto? Tenemos interacciones con otras personas, se dan circunstancias, pero siempre podemos elegir cómo vamos a responder a eso y qué vamos a crear a partir de eso que nos pasa. Entonces esa sería como la base para empezar a entender por qué nos llamamos co-creadores y qué poderes tenemos. Claro, porque en realidad nosotros, si tomamos este concepto de lo que estás explicando, nosotros no somos conscientes de que a través de nuestros pensamientos estamos permanentemente creando nuestra realidad. Lo que pasa es que como tenemos una manera de pensar donde por ahí nos centramos en los problemas, en el juicio, en la crítica, en la escasez, en el miedo, lo que creamos lo estamos creando desde ahí, ¿no es Así cierto? es. Como Entonces, al tomar conciencia de esto, de decir, bueno, a ver, yo miro mi vida y esto lo estoy creando yo, es cambiar el chip, ¿no? Un poco. así es. Así es, y como bien dices tú, cuando empezamos a sacarnos el antifaz del miedo, que me gusta decirle como esta creencia de que solamente podemos como reaccionar en base a la supervivencia, como, lo único que me queda es ver cómo me las arreglo para sobrevivir a Tal esto, cuando nos cual. quitamos el antifaz es cuando nos damos cuenta que hay infinitas maneras de interpretar un mismo hecho. Y Ujú. muchas veces nos condicionamos porque repetimos cosas que hemos visto, patrones de a lo mejor nuestra familia, nuestros padres, nuestro entorno, y sin darnos cuenta repetimos eso que venimos viendo toda nuestra vida porque tenemos tanto miedo de no tener como la respuesta a las cosas que no nos atrevemos a crear nosotros la respuesta que nos gustaría que ocurriera. Excelente, excelente. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? A ver, lo primero es querer reconocer que uno tiene ese poder, que uno no está en la víctima, si bien las cosas pasan y hay cosas que no están en nuestro control en un 100%, hay cosas que sí podemos controlar. Y es empezar a moldear el cómo yo voy a reaccionar y cómo me voy a sentir respecto a esto, qué color le voy a dar a esta situación y si yo miro hacia el futuro, qué color le quiero dar a mi vida también. Claro. Y ahí empezamos a ver qué pasos como diría una tal Soma, qué pincel, qué color tengo que agarrar para poder ver el siguiente paso. ¿Cómo quiero que sea mi siguiente paso, mi próxima semana? Quiero que sea azul, quiero que sea amarillo, ¿cómo lo quiero modelar? Y eso es un trabajo muy bonito, saber que podemos modelar no solamente, no sé, mi meta a 5 o 10 años más, sino que también mi día a día lo puedo modelar. Yo puedo decidir con qué energía me predispongo a despertar, a comer mis comidas, a salir a la calle, a ir a mi trabajo, a relacionarme con las personas y sobre todo poner especial atención en cómo voy a también modelar la situación un poco más compleja, ¿no? Así como las interacciones difíciles con las otras personas, porque también eso es una... Claro. Totalmente, totalmente. Sí, porque en realidad nosotros, a ver, la mente es una máquina de crear significados. Y nosotros muchas veces nos dejamos en esta sensación de que nos tenemos que adaptar a lo que nos toca, sobrevivir, como vos decís. No somos conscientes de este poder y de que la única persona capaz de darle un significado a lo que me está pasando soy yo. Y por ahí lo único que hace falta es cambiar un poco la percepción, ¿no? Desde el yoga se habla de la percepción errónea, de que muchas veces nosotros esa percepción que va tan teñida, como vos decís, de estas creencias, de estos mandatos, de lo que nos enseñaron, entonces empezar como a cuestionar también de dónde viene ese miedo, qué me dijeron en realidad esto, porque tal vez no me siento capaz, tal vez no soy consciente del poder que tengo, porque yo me imagino, bueno, nosotras porque estamos en este tema y venimos transitando un camino, pero vos sabés que yo muchas veces pienso en esas personas que recién se están introduciendo en estos temas, que debe ser como, no sé, un puff, así decir, ¿cómo que yo tengo el poder? ¿Cómo que de pronto yo puedo crear mi realidad? Claro. Debe ser algo como choqueante,
¿no? ¿Qué me estás diciendo? Y qué hago y cómo lo hago y eso de dónde. Entonces, yo creo que hay que ir pasito a pasito, como vos decís, por lo menos intencionando el día, ¿no? En vez de dejar que la mente vaya a la deriva, como digo siempre yo a través del yoga, empezar a darle una dirección a nuestra mente. Totalmente, totalmente. Y todo está muy conectado. O sea, el primer paso diría yo que es abrirte a la posibilidad de que tú puedas elegir cómo vas a ver una situación y luego ya cuando empieces a abrirte a la posibilidad puedes empezar a decidir algo distinto a lo que has hecho otras veces. Entonces la gran clave, diría yo, para partir es convertirnos en grandes observadores en vez de estar tan a la defensiva y tratar de al tiro empezar a meter estrategias para no fallar y para no equivocarme. A ver, me calmo, respiro y veo el infinito abanico de posibilidades que tengo enfrente para empezar a armonizar una situación muy compleja, puede ser. Puedo estar viviendo una situación muy compleja, pero yo puedo entrar en el modo supervivencia, ponerme ansioso, tratar de ver cómo evitar que me pase algo malo, que otro me pisotee, por ejemplo, O etc. paralizarme. Claro, también paralizarte y sentirte víctima como en el fondo no tengo nada que hacer acá. Y muchas veces es una buena elección decir, ok, no tengo nada que hacer acá, pero elijo eso desde la tranquilidad, desde la paz. Elijo, ¿sabes qué? Esta batalla yo la voy a dejar acá y voy a direccionarme hacia allá. Y eso también es muy válido, pero sea no por huir, sino que porque eres un observador consciente que tomó una decisión también consciente y sana y sobre todo alineada con lo que tú estás sintiendo, ¿cierto? Como también ese derecho de darte paz en el camino. Claro, que volvemos siempre como a la base, ¿no? Esto de, Edgar dice, me elijo a mí, sí, tal cual. Esto de la coherencia, ¿no? Que yo creo que hay que empezar por ahí un poco, porque estamos tan disociados de lo que pensamos, de lo que sentimos, como que no nos conocemos. Entonces, por ahí también empezar a ponerse en coherencia, decir, bueno, ¿qué es lo que siento yo con respecto a esta situación que me está pasando? ¿Qué es lo que me está sintiendo, generando? ¿Dónde la estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pensando en realidad? Porque a veces las sensaciones son más generadas por el ruido mental que por la gravedad de la situación. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos hemos hecho un mundo y después hemos mirado para atrás y decías, ah, no, no fue tanto, ¿o no? Ah, sí, proyectamos un escenario terrible en la mente y las cosas en realidad pocas veces son tan graves como las llegamos a imaginar con el peor escenario que nos tira, porque al final es un modo también de prepararse, ¿no? Como el estar preparado para lo peor, estar anticipado para poder resolver el peor de los escenarios y así me aseguro que voy a salir victorioso de la situación. Cuando, si ponemos ese foco, que es así como cuando le ponen estas cosas al A los caballo acá, caballos. me pierdo de las verdaderas soluciones, porque ese modo es el modo defensiva y el modo 360 es el modo donde yo puedo elegir eh, realmente qué solución quiero para esta situación. Claro, salir un poco del piloto automático sería, porque el modo supervivencia se activa y nosotros vamos en modo piloto automático. Entonces, poder tener un espacio de reflexión, de observación, de decir, bueno, a ver, observo la situación y ahí también ser consciente de ese modo que se activa de supervivencia y decidir, bueno, a ver, está bien, esto es una opción. Puede que pase como mi mente me lo está diciendo, pero ¿y si no? ¿Qué otras posibilidades hay? ¿Qué otras maneras tengo de resolver o de enfrentar esto? Porque al fin y al cabo, todo depende de uno. Totalmente, totalmente, claro. Y pasa a veces que cuando uno está, por ejemplo, recibiste una mala noticia y estás un poco en shock, tú dices como, no puedo calmarme, no puedo calmarme y intentas cualquier paso para poder solucionar y sentir que estás avanzando. Entonces, ese momento, ese límite es muy importante porque cada vez que alguien me pregunta cómo salgo de la ansiedad, cuando yo estoy en la ansiedad, es otro tema, porque claro, ahora nosotros podemos decir, ya, y la gente dice, sí, es verdad, la próxima vez que me pasa una situación así, yo voy a tratar de
detenerme, respirar, observar y decidir desde la calma, pero ¿qué haces cuando estás ahí? Porque en el Claro, fondo toda nuestra red de conexiones neuronales físicas nos está diciendo que es hora de reaccionar, no es hora de sentarte y respirar. Entonces, ahí está el gran desafío, porque uno dice, no, es que ya no me funciona, porque cuando yo estoy así yo no puedo. Y claro, tendemos a pensar que la brecha, desde donde estás ahora, que estás acostumbrado a reaccionar, llegar a poder eh, meditar un poco en ese momento como de crisis, digamos, de shock, sea de la noche a la mañana, pero todo lo contrario. O sea, mientras más tú pongas en práctica, aceptando que el proceso es imperfecto. O sea, yo misma ya tuve una situación tensa y no me podía reconocer. Yo usualmente no me pongo así de tensa, pero me pasó una situación tensa y dije, ¿qué pasa que no me puedo calmar? Obviamente ya he tenido otras situaciones donde me ha resultado y esta me claro. pasó. No podía decirle a mi cuerpo, todo está bien, no te están atacando, no hay un leopardo a punto de, De de atacarte. comerte. Pero aún así yo le decía a mi cuerpo, cálmate, y uno se demora unos minutos y tiene que darse el espacio y la paciencia para llegar a ese estado. Porque no Tal es uno no es un switch, un interruptor. tal cual. Sí, y darse el espacio para, como vos decís, para transitar la emoción también, porque lo que no nos gusta es sentirnos así tampoco. Entonces sentimos miedo, sentimos ansiedad, sentimos cualquier emoción que nos provoque una situación y lo primero que queremos hacer es escapar de ahí. No queremos reconocer cómo nos sentimos y yo siempre digo que la emoción para poder transitarla y liberarla y que no quede bloqueado en nuestro sistema es sentirla, Sí, reconocerla, ver dónde la siento, qué intensidad tiene, como convertirme en un observador, ¿no? De eso. Y bueno, a ver, gente, sabemos que es muy fácil decirlo, porque con un nosotras la mano, hablamos y ya qué fácil. No, 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 a nosotras también nos cuesta, o sea, no es soplar y hacer botellas, pero yo creo que de a poquito, volviéndonos conscientes de a poquito de lo que nos pasa, de ir buscando uno mismo maneras como de sostenerse, ¿no? Y de abrazarse y de nutrirse en ese momento, yo creo que de a poquito vamos a ir como encontrándole la vueltita de tuerca para ir cada vez más afrontando situaciones desde un lugar mucho más sano, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí, sí, y somos también un músculo, o sea, incluso emocionalmente, mentalmente, tenemos un hábito. Estamos acostumbrados a una cierta respuesta ante una determinada situación, pero también porque hay una costumbre de haberlo repetido a través del tiempo. Tal Y cual. así como queremos transformar ese hábito, tenemos que acostumbrar ese músculo emocional o mental a que reaccione de una manera más tranquila y más calmada. Y ese es el desafío. Yo creo que el desafío es tener realmente la paciencia para reeducarte ya siendo adulto, porque uno ya a los 8 años probablemente ya tenía este mecanismo de respuesta, entonces de luego Claro, 30, 40, 50, o sea, volver a reeducarte es una tarea de mucha, de harta perseverancia, pero cuando hay total. voluntad y repetición, por supuesto que se puede, Total, absolutamente. aparte, no nos olvidemos que venimos con ya un paquete de información donde no es lo mismo que yo te diga a vos, mirá, vos sos capaz de crear tu realidad a través del pensamiento, cuando yo tengo una creencia que viene heredada de mis padres donde me dijeron, mirá, si no laburás y no te sacrificás y no te esforzás, nada viene de arriba. Entonces también hay como peleas internas y guerras internas hasta que uno, como vos decís, yo creo que va observando, va como calmando un poco la mente y va experimentando ciertos cambios donde vos vas diciendo, oh, mira, tal vez es cierto que yo puedo crear desde ahí. Seba 32A dice, la clave está en la meditación y despertar. Delia dice,
paciencia y constancia. Sí, Sí, la meditación es una herramienta muy linda para aprender a conocernos, para ir a nuestro interior. Lo que pasa es que no todo el mundo también le gusta eso, ¿o no? Le escapamos mucho. claro. Y al final yo creo que no necesariamente hay que llegar a ser un experto o avanzado o conocedor de la meditación para entender un poco cómo estás creando, porque se trata de Total, observar. No es como totalmente. tener un máster en espiritualidad ni nada, sino que también es un cierto nivel de conciencia de espectador y no tanto del papel protagónico de la víctima, que de hecho eso es algo súper a veces fuerte de escuchar o de Sí, decir. Cuando en este camino hay muchos libros que a mí me gustan mucho, eh, La voz de tu alma, por ejemplo, se refiere mucho a que no eres víctima, no eres víctima, personas que están en el modo víctima, y claro, eso es súper fuerte de escuchar, o sea, que alguien te diga, no es que estás en el modo víctima, inmediatamente tú te cierras y dices, ¿cómo? Pero si soy víctima, claro, entonces ahí no quieres ver porque suena muy poco empático, es como no te estás poniendo en mi posición para total, reconocer que yo me siento totalmente bloqueado por esta situación y no sé cómo dar el siguiente paso. total. Sí, y eso pasa mucho. Yo veo así en las consultas, viste, de las terapias, que hay mucha gente bloqueada, hay mucha gente que no tiene como un rumbo, que se siente perdida, que se siente víctima de las circunstancias, que pasa por ahí muchas situaciones feas y como que no alcanza a entender que está en ella el poder de decidir, ¿sí? Y ese poder de decisión creo que te lo da también el elegirte un poco, ¿sí? Porque si yo no, y ojo, esto lo hablo yo desde mi experiencia, por ahí otra persona lo vive con otra experiencia totalmente distinta, ¿no? Pero yo desde mi experiencia eh, me ha servido mucho, ¿sabes qué, Flor? El tema de la ley del espejo. Yo lo conté en un vivo anterior, que el trabajo con la ley del espejo es un trabajo maravilloso como para ponerse de observador. Ahora, el tema y lo malo de la ley del espejo es que no siempre uno se quiere hacer cargo de lo que ve. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a echarle la culpa al otro, porque es más fácil, o sea, es más fácil, Florencia, que vos tengas la culpa de lo que a mí me pasa, que hacerme cargo que lo que vos me estás mostrando tiene que ver conmigo. Es, así es. Y claro, es muy valiente porque implica también reconocerme vulnerable justamente cuando me estoy sintiendo víctima. Cuando necesito sentirme fuerte, me estás pidiendo que me sienta aún más vulnerable. Entonces, ese paso es muy valiente y no mucha gente se atreve a decir, ok, me están acusando de algo. Ya, ¿qué me está mostrando también eso de mí? O me está Exacto, haciendo daño. Muchas veces uno siente que te están haciendo daño, te están manipulando o te están haciendo algo que tú no mereces. Entonces, ¿qué ver en eso? Se pregunta uno. ¿Qué tengo que ver de mí en ese proceso? Tengo que aprender una lección de esto si lo único que es, no sé, me siento débil, me siento vulnerable. Entonces, hacer esa conversión, ok, ya. Bien entender que la realidad está en los ojos de la persona. O sea, cada persona tiene realidades distintas que se encuentran. Entonces, uno empieza a decir, no, pero lo que pasa es que tiene la culpa porque argumento A, argumento B, y la otra persona, por su parte, tiene sus argumentos mentales para que él tiene la razón. Entonces, tal cual. veo gente que se está tratando de llegar a un punto de consenso cuando realmente va a ser muy difícil compartir una misma visión perspectiva en un mundo donde hay tantas perspectivas como Tal cual. Y es que yo creo que es uno de los grandes problemas de la comunicación hoy en día, porque cada uno tiene su percepción de la realidad, cada uno percibe la realidad de acuerdo a su sistema de creencias, a su educación, y te imaginas que eso creo que es tan infinito como personas hay en el mundo. O sea,
Entonces, entrar en esa rosca de discusión desde la perspectiva de cada uno, por ahí es cuando vamos desde el ego, ¿no? Esto de, vos me estás atacando con lo que me decís porque no entendés lo que yo te digo, porque sí, pero vos, entonces también está esta justificación del ego de querer siempre tener la razón, de buscar atacar, de buscar defenderse, esta parte reactiva que uno tiene, también hay que aprender a observarla, porque estamos muy acostumbrados a manejarnos desde el ego, ¿no? Sí, Y el ego, obviamente, vos a mí, si yo estoy muy parada en mi ego y me decís, no, porque mira, acá el problema sos vos, olvídate que mi ego va a querer reconocer que yo soy el problema. total, totalmente. Entonces, también hay que aprender a bajar un poquito de ahí, del ego, conectarse más con el ser, con sacar un poco esa visión egoica y tener esa humildad para, por lo menos como vos decís, plantearte la pregunta, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me está mostrando de mí? Y Ujú. ¿Y qué es lo abrirme a la posibilidad. Claro, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque al final es como si no confiáramos en nosotros. O sea, ¿cómo es posible que yo no me atreva a ser vulnerable conmigo, conmigo misma? Tal Entonces, ahí cual. también hay que observar que cuando uno no tiene una buena relación con uno mismo, eh, no es capaz de desnudarse emocionalmente con uno mismo. Y eso es algo súper intrínseco que ojalá todos tuviéramos. O sea, Sí, cada vez que yo me siento vulnerable, una parte de mí, ok, se siente vulnerable, pero la otra parte te contiene. O sea, yo no dejo, a mí no se me cae mi imagen personal porque una vez yo vi que me equivoqué, que cometí un error con otra persona, etcétera. Uno puede sentir vergüenza o arrepentimiento, etcétera, emociones aprendidas también, pero eso no tiene o sea, el diálogo interno de cada persona también tiene que estar a la altura del nivel de conciencia. O sea, yo puedo equivocarme y puedo perdonarme luego por haber hecho esto y, y seguimos para adelante, digamos. Esta es la total. idea también de poder... Total, yo creo que lo que vos decís está bueno porque somos como muy exigentes con nosotros mismos, muy críticos, y no nos permitimos ni fallar, ni ser vulnerables, como vos decís, y creo que la vida también te va enseñando, te va endureciendo, y yo creo que ahí está el problema, que nosotros tenemos que tratar de romper eso, que obviamente cuesta un montón, porque volverme vulnerable o mostrarme vulnerable ante el otro significa que yo te estoy dando el poder a vos de poder lastimarme. Entonces, a ninguno nos gusta. Entonces cuesta un montón. Y yo creo que de ahí viene esta poca capacidad que tenemos de mostrarnos tal cual somos. Así es. Y a mí esto me impresiona un montón porque yo tendría a pensar que hemos ido como evolucionando como sociedad hacia la aceptación, hacia aceptar la diversidad de las personas, hacia empezar a ser más auténticos y a entender que no hay una forma de estar en lo correcto o lo incorrecto de lo que bien lo hice mal y estamos más receptivos a eso. Pero a mí me impresiona a veces que gente joven todavía sigue repitiendo y enseñando incluso a sus mismos hijos estos patrones de separación, por así decirlo. Bueno, que tiene que ver con viene desde el ego y todo. Eh, y claro, en el fondo, ¿cómo poder dar el ejemplo? A veces no está en nuestras manos dar el ejemplo, pero sí, de alguna manera, irnos reeducando para que no sigamos sufriendo esa separación o esa como desconexión con uno mismo Exacto. eh, Sí. a Sí, través... y es difícil, sí, ¿no? Y es difícil. Yo, por ejemplo, lo pasé. Obviamente yo tengo un sistema de creencias que viene de mi mamá, de mi papá, de cosas que viví en mi casa. Eh, y obviamente yo cuando fui mamá, eh, te encontrás repitiéndole a tus hijos lo mismo. Cuando yo empecé este camino, que empecé como a tomarlo desde otro lugar, más desde la conciencia,
pero también en el proceso, que es lo que me pasó, cuando yo, por ejemplo, les decía a mis hijos, bueno, está bien, haz lo que sientas, porque vos tenés que hacer lo que sientas, porque eso es lo que te va a llevar hacia el propósito que vos has venido a cumplir a este mundo. Y yo se lo decía convencida, pero por otro lado salía otra partecita de mi mente que te decía, no, pero ¿cómo lo vas a dejar así? O sea, vos tenés que orientarlo, porque, ¿me entendés? Salía todo ese Sobre- bagaje de información que me hacía dudar de Mm, cuál era la correcta. sí. Entonces, es como complejo salirte, aparte que de modo inconsciente también, Flor, uno se encuentra repitiendo. A mí siempre me dio gracia porque cuando yo era adolescente, yo me enojaba mucho con mi papá porque mi papá me decía, yo le decía, pa, ¿me dejas salir el sábado? No, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Ay, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque te lo digo yo y ya está. Y a mí me molestaba, pero profundamente el no porque no, porque yo decía, ¿qué le cuesta darme una explicación? Entonces Ah, yo, ¿qué decía? Cuando yo sea grande, nunca les voy a decir a mis hijos que no, porque no, y les voy a dar una explicación. Claro, pero sos mamá y entras en la rosca de madre, rutina, niños, y caes en la volteada de no. ¿Pero por qué, ma? Porque te he dicho que no. Y listo. No, no, ¿viste está cuando te perfecto. agarras la cabeza y decís a la final, tanto que odié yo que mi papá me dijera eso, Y aquí estoy. termina siendo lo mismo. Es como una batalla muy grande la que hay que librar para ir y romper todo eso. Es que hay tantos momentos, o sea, piensa que, no sé si te acuerdas alguna cifra, yo la he leído, pero ya no me acuerdo, cuántas decisiones, cuántas micro decisiones tomamos al día y cuántos pensamientos tenemos al día. O sea, imagínate, 60.000 pensamientos al día. wow, Son muchísimos. imagínate tratar de controlar, que en ningún caso creo que sea la idea, pero imagínate tratar de estar observando los 60 minutos, o sea, no aspiremos a tanto, o sea, vamos de No, a poco. Primero, es un proceso. Segundo, la perfección no existe y tampoco aspiramos a dejar de errar, o sea, creo que parte del aprendizaje de la experiencia humana es aprender total, a errar bien, total. estar en esta experiencia terrenal y es parte del camino. Yo soy una convencida que si vos no le pifiás y no te equivocás, no estás haciendo nada. Probablemente. Probablemente. Porque, porque uno, lo que pasa es que también volvemos a lo mismo, el tema de qué es lo que nos han inculcado, ¿viste? Errar está mal, es fracasar, el concepto de yo me equivoco, fracasé, a mí me fue mal y yo fracasé. Y también hay que ir a un cambio de conceptos, ¿no? Empezar como a resignificar aquello que me enseñaron. Por eso es que yo digo que es una batalla bastante grande la que uno enfrenta cuando se dispone a vivir desde la conciencia, porque no es nada fácil, no es un camino fácil y hay muchas cosas que revisar y muchas cosas que resignificar, pero bueno, lo importante es el primer paso. No, y olvídate el conflicto que empiezas a tener con la gente, cuando empiezas a ser un poco más observador, no quiero decir crítico, pero empiezas a decir como, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que se da más que tú le digas a la otra persona específicamente cómo te sentiste y por qué, y lo relaciones con lo que esa persona dijo o hizo. Entonces, uno cuando empieza a entrar en esto, y yo veo mucho esto, que las relaciones de pareja se da mucho esto de la culpa, el responsable, tú me hiciste, y repartir culpa. Tal cual. Entonces, claro, ¿cómo empezamos a forjar otras dinámicas de pareja? Y yo siempre digo esto, cuando tú estás en una discusión y ya estás en el nudo, lo único que realmente puede reconciliar es que las dos personas saquen el corazón
lo digo simbólicamente, para que no se asusten, y lo pongan, Sí, y lo pongan los dos por igual. Estoy dispuesta a aceptar todas las cosas que tú necesites y yo reconocerlas y viceversa. Entonces ahí, en vez de estar los dos a la defensiva, tratando de empatar culpas, están los dos igualmente vulnerables, recibiendo y abrazando lo que el otro está entregando. Y ahí es cuando puede solucionar el conflicto de pareja. tal tal cual, ejercitar un poco la comunicación asertiva. Sí. Sí, lo que pasa es que eso también es difícil en las relaciones, ¿viste? Porque si bien no es imposible, ¿eh? Yo soy una convencida de que nada es imposible, que todo se puede trabajar y por lo menos desde uno aportar el granito de arena. Bueno, después te encontrarás enfrente con una persona que a lo mejor está en el nivel, en el mismo nivel de conciencia y te lleva el apunte y por ahí no, y bueno, tampoco tiene mucho sentido discutir desde ahí, me parece, Exacto. pero por lo menos hacer el intento y volvemos a lo mismo. Yo creo que la base fundamental es aprender a bajarse, por lo menos uno, desde su lugar, desde el ego, ¿no? Y ya, porque ya desde ahí ya la conversación va planteada de otra manera. No es lo mismo que yo a vos te diga, no, porque Florencia, mirá, vos me hiciste esto, me dijiste esto, y no podés decirme esto, pues, a que yo te diga, mirá, Flor, a ver, lo que vos me dijiste me hizo sentir de esta manera. O sea, ¿cómo Mm, podemos hacer para que vos te comuniques conmigo sin usar ese término, sin usar esos tonos? Y mm. bueno, hay que ver Flor desde dónde se comunica, porque capaz que a Flor le aflora el ego y dice, Claro. salta con una lista de improperios. Uno tiene que estar igual, o sea, de alguna manera como abierto y receptivo a que la otra persona no esté lista a conversar en esos términos. Total. Y también, hasta qué punto yo insisto en tratar de que la otra persona entre también en esta dinámica de vulnerabilidad mutua y dejar de atacarse. Y en qué punto yo digo, bueno, esta discusión en este momento de mi vida no tiene mucha más vuelta, entonces yo elijo. Exacto, exacto. Bueno, desde las constelaciones familiares es el principio fundamental. ¿Qué elijo yo? O sea, porque, a ver, sinceramente, hay veces que no se puede hablar con ciertas personas y no está mal, porque cada uno tiene sus propios procesos, su propio tiempo de evolución, su propio nivel, sus propias herramientas, y está perfecto, pero también tengo que ponerme en prioridad y volvemos a lo mismo, a esto que decían en los comentarios, pensar en mí y decir, bueno, a ver, está bien, esta persona no me puede dar a mí lo que yo necesito, Exacto. pero entonces, ¿qué voy a elegir yo? ¿Voy a seguir matándome y en permanente guerra con esta persona? ¿O siento que esto no se alinea a mí y elijo tomar otra dirección? Y ahí volvemos a esto que vos dijiste de la conciencia de unidad y la conciencia del ego de separación. Porque también nosotros tenemos que cambiarnos un poquito desde el ego, obviamente todo es separación, todo es o bueno o malo, esto sí, esto no. Y la conciencia de unidad, cuando yo me paro desde la conciencia de unidad, no hay, no existe eso, no hay nada bueno o malo. Antes te enseñaron de que si vos no te llevas bien en tu pareja y te separás, qué malo, fracasaste. ¿Cómo te vas a separar? O Claro. sea, después de tantos años, hoy la conciencia de unidad te dice, a ver, no es bueno ni malo, simplemente esto ya no se alinea conmigo, yo elijo mirar para otro lado, elijo Exacto. un camino o una persona que sí se alinee conmigo en este momento de mi vida, porque, a ver, convengamos que todas las personas que llegan a tu vida tienen un porqué y un para qué. Todas las personas, así sea el peor de todos, ¿o no? Porque eso Así, tampoco lo podemos negar. totalmente, totalmente. O sea, y también es bonito mirar para atrás y decir, esta experiencia tan de que tuve realmente tuvo un efecto, o sea, pude transformarlo en una herramienta. Total. Viví esto, lo pasé mal, lloré, vi partes de mí que no quería ver o que me dio mucho miedo experimentar, sensaciones, emociones, etcétera. Pero me conocí y
fui a las profundidades y siempre que uno va a las profundidades, llega un punto en el que empieza a salir. Y esa salida a flote es maravillosa. Por Yo eso, siempre, sí, yo siempre digo, hay que tocar fondo porque tocando fondo es la única manera de impulsarse para arriba. así es. No Y uno queda toca otro. varias veces la vida, de distinta manera, en distintos grados. Eh, pero creo que es importante permitírtelo, como dicen, dejarte morir, como dejar morir una versión del pasado, que no es que realmente muera, porque de alguna manera igual siempre vamos llevando nuestras versiones Es anteriores, integrarla. claro, pero le damos vida, o sea, como renacemos, nacemos en una versión que tiene más sabiduría, que tiene otra perspectiva, que Total. tiene otra manera de ver las cosas y más herramientas, más sabiduría creo, pero se Sí, abre a mirar el mundo ya integrando esa experiencia, pero integrándola, porque cuando yo niego y digo, eh, yo nunca debía haber vivido esto, nunca debía haber pasado por esto, ¿por qué pasé por esto? No. Ahí es cuando no estamos integrando y aceptando o aprendiendo lo que vinimos a dar en esa experiencia de vida, versus tal cual. cuando yo digo, oh, bueno, me pasó esto, ahora veo cosas que antes no veía, ahora podré decidir más sabiamente la próxima vez que vea algo como esto y probablemente elegiré algo distinto. Y esos mismos caminos distintos que vas eligiendo a través del aprendizaje y reconciliada con tu pasado, te permiten dar ese salto cuántico creador. Tal cual, tal cual, tal cual. Acá Seba32A dice avanzar y tomarlo como un aprendizaje. Exacto, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han ido sumando al vivo. Está entrando muchísima gente, así que gracias a todos por estar acá. Antes de seguir con el tema, les vuelvo a repetir que acá arriba, donde está el título del vivo, si despliegan, están las dos cuentas para que nos sigan. Y abajo de Flor hay un avioncito que si ustedes tocan pueden enviarle este vivo a cualquier persona ahí que lo pueda necesitar. Estamos hablando de cómo crear desde la conciencia. Entonces, para poner un poco de luz a todo esto, re lindo que hemos venido hablando, eh, un poco quería llevarlo a mi experiencia. Yo, esto último que vos has dicho realmente es así. Gente, yo realmente si uno empieza como a integrar todas esas experiencias y empieza a tomar a todas las personas como grandes maestros que están, a ver, más allá de que uno haya sufrido, le haya pasado mal, independientemente de eso, si yo, una vez que yo transité todo ese dolor que me generó esa situación y esa persona, yo puedo capitalizar todo eso y darme cuenta que gracias a esa persona, como dice Flor, aprendí o me ubiqué en un lugar totalmente distinto, es la manera de ir como creando conciencia también, ¿no? Así es. Y se Perdón, que puede. Doy fe que se puede. totalmente, totalmente. Que ahí vi dos comentarios. Sí, Eh, eso estoy viendo. Acá dice Seba, muchas gracias. Ceci Sarabia, Cico dice, me gustaría contar una experiencia si me permiten. Sí, Ceci, sí. Yo ya les he dicho siempre, les digo en mis vivos, gente participen. Participen, cuenten sus historias, cuenten sus experiencias, hagan preguntas. Acá Sol de Águila dice si podés sugerir alguna lectura al respecto. a ver, a mí me gusta mucho de Joe Dispenza, me gusta Deja de ser tú. Es Mm, un libro, pero abarca muchas situaciones y con ejemplos concretos. Joe Dispenza es muy bueno sí, explicando el tema del aprendizaje y la transformación como el cambio del antiguo yo al nuevo yo. Joe Dispenza, Deja de ser tú. sí, Joe Dispenza es el autor. Deja de sí. ser tú el libro. Y respecto al aprendizaje, por ejemplo, bueno, clásico, muchas vidas, muchos maestros. Ah, maravilloso, maravilloso libro, sí, súper recomendado. Después también con esto del camino de la conciencia, La voz de tu alma, de Laín García Calvo, maravilloso
gente, si lo pueden leer. Isabel dice, ¿cómo podemos ver el rencor desde la conciencia? El rincón. A ver, el rencor en realidad es una cuestión que tenés que gestionar vos en base al... A ver, vos vivís una situación o alguien te hace algo y la emoción la estás sintiendo vos. Tenés que ver de dónde viene y cómo gestionarla en vos. Y también tiene harto que ver con lo que mencionamos anteriormente, que hay que entender también que el comportamiento de las personas tiene que ver con la historia de las personas y no contigo. Y ese es un gran ejercicio de tratar de ver cuando nos pasa, cuando nos estamos atacados o violentados, víctimas, etcétera, tratar de alguna manera de sanar entendiendo que la otra persona está actuando de su propia herida. Por ende, Exacto. también está en su propio duelo, aunque sea el agresor o haya hecho algo que no está bien, digamos, que eso también hay que reconocer cuando una persona se comporta de una manera, está bien reconocerlo. Y la forma de trabajar el rencor, obviamente, tratando de ponerse en el lugar también desde la herida que está cargando la otra persona. Y que no es justificarlo, ¿eh? Porque ahí entramos en otro dilema de la gente que piensa que porque yo lo entiendo lo estoy justificando. Y en realidad siempre se trata de uno. O sea, yo tengo que pensar, me quedo con rencor, nada más que por el gusto de estar mal con esa persona, o elijo entender y elijo no relacionarme más, pero por mi paz, no por esa persona. Porque estar enojado con alguien también y vivir uno desde ese rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. claro, tal A cual. ver, Antes he dicho, el rencor me va a hacer daño a mí, entonces, ¿qué es lo que voy a elegir? ¿Morirme después de una úlcera por el rencor que tengo? O decir, bueno, listo, entiendo que esta persona actúa como actúa porque es así, porque vaya a saber la historia que tuvo. Está bien, está perfecto, pero yo elijo a partir de ahora desde dónde me voy a relacionar o si me voy a relacionar o no con esa persona. así es. Bueno, y el dar vuelta a la página también, sea Total, con aceptación o simplemente eligiendo no seguir dándole atención o energía a esa persona que te hizo daño, también es un regalo para ti, para que puedas total, enfocar tu energía, que es un recurso muy preciado, valioso e importante, lo puedes enfocar en construir, porque cuando estamos constantemente mirando al pasado y sobre todo con una mirada negativa, estamos dejando demasiada energía en eso y nos total. eso es muy alto, o sea, nos estamos privando de esa energía, ocuparla en el En mi presente presente. y construir también lo que sí que es el futuro. Así que a veces perder dar vuelta a la página es un regalo para uno. Totalmente, totalmente. Yo siempre digo, la energía de uno, el tiempo y la paz mental son recursos que tenemos que tener como prioridad para cuidar. Es así. Sí, Acá Eduardo dice, el subconsciente opera por debajo del nivel de la conciencia, pero aún influye en nuestros pensamientos. ¿Se ha explorado la posibilidad de crear desde el subconsciente? sí, a mí me encanta esa pregunta. Aquí yo la respondo. Vaya, vaya, largue nomás. Mira, a ver, es verdad que el subconsciente pareciera ser que está muy por debajo de lo que nosotros podemos llegar a. Y aquí hay varias maneras de abordarlo. Primero, igual se puede hacer trabajo subconsciente porque el subconsciente recibe todo eso a lo que tú no le estás poniendo atención conscientemente. Entonces, si me voy a lo más básico y automático, eliminar todos esos mensajes día a día que te están haciendo operar de una frecuencia vibratoria muy baja. Por ejemplo, los canales de noticias. Ya, sí. Yo vivo adentro de un termo, te digo, no me entero qué es lo que pasa. Exacto. Bueno, yo también. Me entero lo importante, pero uno se entera igual como por las Sí, otras zonas más que por estar con el ruido ahí. tal Entonces, cual.
que consumimos porque nuestro subconsciente absorbe todo. Entonces, ojo con lo que escuchamos alrededor, como una especie de limpieza también de eso, y también empezar a nutrirte de lo que sí quieres para tu subconsciente. Y eso puede ser desde escuchar cierto tipo de música, con cierto tipo de mensaje, no tan, ya, no voy a hacerle mala publicidad. Suficiente con el canal de noticias. Pero se entiende. Pero Y sí, consumir contenido más nutritivo, más que me aporte. Por ejemplo, podcasts de desarrollo personal, afirmaciones positivas. dosis muy bonitas, muy bonitas. Sí, Es cosa de destinar un tiempo de, no sé, caminando al metro, al trabajo o mientras hago las cosas en la casa, me pongo el podcast, aunque no le esté prestando tanta atención, porque estoy consumiendo esa frecuencia vibratoria, esas palabras, esas intenciones con la música y también cuando tú trabajas con la meditación, por ejemplo, o con el silencio, también es una forma de, porque tienes que crear espacio. O sea, si tú todo el claro. rato en constante ruido, no estás dejando espacio para que se generen nuevas redes, digamos, de pensamiento. Entonces, la meditación y el silencio te ayudan mucho a liberar espacio y eso es netamente trabajo subconsciente también. Consciente, pero también llega hasta la capa del... Exacto, sí, sí. Sí, yo tenía una profesora cuando yo hice la tecnicatura en yoga. En la universidad teníamos una profesora, teníamos psicología, y nos decía de que, por ejemplo, si yo estoy prestando atención a algo, está mi mente consciente enfocada en eso. Por lo tanto, la mente consciente se pierde un montón de detalles. Pero todos los detalles, en un rango de 360 grados, los va captando la mente subconsciente. Así es. Y Es es muy... decir, que si yo estoy en este momento prestándote atención a vos, a lo que vos decís, pero en la otra cuadra ladra un perro, a lo mejor yo conscientemente no registro el perro, pero el ladrido del perro sí entra en el subconsciente. Exacto. O sea que miren si no es poderosa la mente y hay que tener cuidado con lo que aceptamos nosotros que entre. Así es. Así es. Acá Ceci dice, estaba conociendo a alguien, luego que le diagnostican cáncer, tuvo que volver a su país. Y no sé en verdad qué me quiere enseñar esta experiencia, porque siento que hubo una linda conexión y se quedó como, bueno, se cortó el mensaje. Mm, mm. Acá, impresionante toda la información, muy acertada de cómo me siento. ¿Cuál sería la manera más efectiva de cerrar relaciones? Pregunto puntualmente, al bloquear me resulta muy difícil. ¿El bloquear a la persona o qué? Ah, yo quería responder a ese brevemente para que no... Sí, dale, dale. Ya. Yo quería decir que, Ceci, muchas veces tratamos de llegar a una conclusión de qué me quería enseñar esto que nos deje tranquilos. Y hay que tener mucho cuidado con sacar conclusiones apresuradas porque cuando sacamos conclusiones rápidas muchas veces vienen del ego. Entonces aquí yo no me atrevería, no podría yo en este momento decirte tienes que aprender esto porque soy responsable de mi parte. Claro, Y creo que las conclusiones de tu propia vida las tienes que sacar tú con el tiempo. Entonces, aquí te invitaría a que fueras observando cómo fue tu historia con esta persona, cómo te sentiste, qué heridas del pasado quizás están vinculadas con esta persona y que tú misma fueras haciéndote preguntas de introspección, porque ahí está la respuesta. Yo siempre digo esto cuando alguien me pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué hago con esto? La respuesta la tienes tú. Yo te puedo ayudar a hacerte las preguntas para poder llegar a la respuesta. Pregunta siempre aquí exacto, y que nadie te total, diga. totalmente. Yo siempre digo, las respuestas están todas dentro nuestro. Así es. No, y, y tanto que le escapamos. Eh, bueno, acá la del Sol de Águila dice, impresionante toda la información, muy acertada de cómo me siento. ¿Cuál sería la manera más efectiva de cerrar relaciones?
Pregunto puntualmente, al bloquear me resulta muy difícil. ¿Quieres decirle algo tú, Nat? Conteste, conteste, usted es la invitada. Gracias. Bueno, Sol, yo, a ver, lo mismo que le decía a Ceci, es importante hacer una introspección y preguntarte a ti cuál es tu mejor manera de cerrar una relación. Y no aplica para todas las relaciones, cuál es la mejor manera de, para ti de cerrar esta relación. Entonces, va por ahí. Porque yo te puedo dar un ejemplo de cómo yo he cerrado relaciones, pero eso no necesariamente va a aplicar para ti. Claro, Entonces, claro, tal cual. paz, qué es lo que te hace sentir más tranquila, qué es lo que realmente te da ese cierre, qué es lo que realmente te va a permitir como recordar ese proceso como algo sano, que yo creo que es muy importante. Tenemos este concepto de que hablar de una expareja o recordar o encontrarte una expareja tiene que ser algo negativo, y yo creo que sí deberíamos apuntar a que todos los cierres fueran sanos de alguna manera, como armoniosos en la medida posible. Total. Entonces, ¿cuál es la manera para cerrar una relación? Y te invito a pensarlo, realmente cuestionártelo, como decíamos, desde la calma. Y también un poco ver por qué le cuesta tanto. O sea, ¿a qué le tiene miedo? ¿Por qué le cuesta soltar? Porque a veces también hay muchas resistencias que en esta situación que uno tiene que también preguntarse, ¿por qué me estoy resistiendo tanto a soltar? ¿A qué le tengo miedo? ¿Sí? O sea, pero volvemos a lo mismo, es hacerse las preguntas e ir para adentro. Es A mí, importante eso. a mí Tengo me que... da, sí, a mí me da mucha pena por ahí porque terminás diciéndoles eso a las personas, pero es real, es que vos no le podés dar la solución, no, lamentablemente. Es verdad, y es un Eh, también, y tiene que ver con la creación consciente, el decir a las personas, te puedo ayudar a encontrar la respuesta, te puedo ayudar a hacerte las preguntas para llegar a la respuesta, pero el poder de encontrarla lo tienes tú, y eso es lo lindo. A mí me encanta como empoderar a las personas y decirle como, ven, yo te leo la mano, te leo y te digo tu futuro, pero claro, tal cual, sí, sí. no con eso. O sea, uno es un facilitador, pero la persona sigue siendo la que está En uso ahí. de su poder y sí, no, no queda otra gente, lamentablemente. No, Mirta dice, abrazar el poder personal también, hay que descubrirlo. total, total. Esas conclusiones son muy personales. Sí, tal cual, tal cual. Eh, Majo dice, ¿cómo empezar en este camino del amor propio? Vamos, Vamos, le respondemos a Majo. largue, 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 yo aporto. Perfecto. Majo, a ver, yo creo que el camino del amor propio también tiene que ver con cuáles son también tus propias heridas eh, en el pasado, en tu pasado, respecto al amor. Eh, es muy bonito cuando tú te sientas y escribes una carta partiendo por el cómo te sientes hoy día. Es muy bonita la escritura como tipo un diario o Terapia. claro, cada cierto tiempo, cuando tú te sientas con algún conflicto, escribas el cómo te sientes y desde ahí empieces a plantearte las mismas preguntas. Hay un ejercicio muy lindo que es escribir con dos colores, uno azul para hacerte las preguntas y uno, no sé, verde para responderlas. Entonces, de Ajá. alguna manera te vas conectando con esa voz interior que todos tenemos que empezar a descubrir y preguntarte qué tengo que aprender todavía, amor propio? ¿Qué es lo que todavía me está doliendo, quizá, de una experiencia que viví en el pasado, de algo que recientemente, de algo que a lo mejor vengo acarreando familiarmente respecto al amor propio? ¿Cómo podría yo hoy darme más? ¿Cómo hoy no me estoy dando amor? O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de diálogo interno tengo hoy que me está haciendo sentir que no me estoy amando?
Mm. gente. Entonces, hay preguntas que es muy bonito hacerse preguntas y ponerse creativo, ser un poco detective, periodista, con una Claro, mirada tal científico. cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, yo creo que es así. Eh, y empezar a darse uno lo que necesita. Lo que pasa es que también una otra herramienta o manera es ver qué es lo que les reclamo al otro. Ujú. Entonces, ponerme en observador y ver qué es lo que le estoy reclamando al otro, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, a mi pareja, qué es lo que yo reclamo y empezar a dármelo yo. Si yo a mi pareja estoy permanentemente reclamándole tiempo, entonces ¿no será que yo no me estoy dando un tiempo para mí? Si yo le estoy reclamando atención, ¿no será que yo no me estoy prestando atención, no me estoy escuchando? No. Eso también es otro buen ejercicio como para poder ir identificando de a poquito, ver qué es lo que yo reclamo al otro y empezar a dármelo yo. Súper, Eso, eso a mí por lo menos me ayudó muchísimo. Me ayudó súper, muchísimo. Bueno, bueno, totalmente. gente, alguien Vamos. más que quiera hacer preguntas, aprovechen, 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 no sean tímidos. Creo que hemos leído todas las... Hemos tenido una gran rotación de público, parece que como una hora entera ya. Sí, no, aparte han participado un montón, me encanta. Sí. A ver, si no bloqueo después de terminar una relación y que la otra persona aún escribe, ¿es correcto responderle? Porque es como si tendría una esperanza. A ver, ¿quién preguntó? ¿Cómo se llama? Roxana, Roxana. Vamos a aplicar un test. Ah, me encanta. A ver. Eh, tú, Roxana, yo, que lo que pasa es que a responder más o menos lo mismo para las preguntas que han hecho, a cómo cerrar esta relación, la mejor manera de cerrar el ciclo y ahí volver. Todo de qué te genera a ti esta Mm, intención. Todo depende realmente te haga sentido. El sentido no es como una gratificación que muchas veces decimos como, no, es que yo creo que es esto, porque es lo que me hace mejor a corto plazo. Pero la voz interna, la que sabe la respuesta, está lo más profundo, ya necesito, ya necesito, y ahí, bueno, tuve un video hace una semana que diferenciaba cómo te habla la voz del miedo y la voz de la intuición. Y la voz del miedo siempre es como más abusiva, te habla más fuerte, es impaciente, te exige, es como ya, ya no, sí que. Pero la voz de la intuición es más suave, calmada, te habla un poco, pero la voz del miedo va cambiando de opinión respecto a lo que más conviene. Pero la voz de la intuición es como imaginarse a una que no va a cambiar porque ella ya sabe cuál es su hablar claro, con calma para que tú la escuches. Y no cambia. Pero es flexible, pero se mantiene el mensaje. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta la tiene tu voz interior, cómo conectar con ella, escúchala, porque es tu voz más sabia. No es la urgencia, no es la voz de la gratificación a corto plazo, ni lo más. Es algo, la voz de la abuela. Piensa como. sí, aparte es como muchas veces una sensación, porque, eh, a ver, gente, ¿les habrá pasado en algún momento de sus vidas cuando, no sé, tenían que ir derecho y ustedes querían ir derecho porque para allá tenía que ir y algo les decía que tenían que doblar a la derecha, pero ustedes seguían derecho? Y después que dijeron, a mí algo me decía que yo tenía que ir por allá. ¿O no? Porque nos ha pasado a todos. Lo que pasa es de que estamos tan acostumbrados a desestimar la voz de nuestra intuición.
Y es como dice Flor, la voz de nuestra intuición sabe hacia dónde tenemos que ir, porque no es ni más ni menos que la voz de nuestra alma hablándonos, y nuestra alma ya sabe ya a dónde tiene que ir. Entonces hay que aprender a darle más entidad, ¿sí? No dudar, porque también eso es lo que pasa, que estamos tan acostumbrados a estar en la mente que nuestra mente nos va llenando de un montón de boludeces y excusas que, que las escuchamos más porque le damos más bola a la mente que a la intuición. Entonces ahí frenar un poco la cabeza, conectarse más con el sentir y de a poquito, porque es un ejercicio, es práctica, de a poquito van a ir conectando y después tienen que ir confiando en esa vocecita, confiando en que ese es el camino, aunque la mente diga lo contrario, y bueno, y después van a ver que se va a hacer un hábito. Al principio cuesta, porque no sabemos, porque no nos han enseñado, pero se puede, Mm, ¿no es cierto, Fran? totalmente. De hecho, se me viene a la mente, y claro, esa es una típica pregunta que yo la he cuestionado, ¿cuál es el límite que yo tengo que poner frente a una? Entonces, a veces pensamos que las cosas están con eso, no me puedo equivocar, tengo que tomar una respuesta, o sea, una decisión y tiene que ser la correcta. Y votemos este mito, o sea, derribemos el concepto de que tengo que tomar la decisión correcta. Yo me puedo equivocar y puedo decidir responderle a la persona y después puedo dar cuenta que no debió haberlo hecho y ahí puedo hacerlo y ahí entendiste que eso no era lo que tenías que hacer en ese momento porque no lo hiciste bien así. ¿Ya? Exacto, Darnos el permiso cuando se pueda de explorar el error, cuando se pueda, es una consecuencia terrible y es válido. Y luego ahí ya, total, claro, cuál es el límite. totalmente, totalmente. Yo siempre digo que a la hora de tomar una decisión, lo primero que hay que evaluar es el grado de paz que yo siento ante la decisión que tengo que tomar. Si yo estoy entre dos alternativas y las evalúo, ¿cuál es la que me genera más paz? La que me genere paz, esa es la decisión correcta. Y tal vez vos me decís, sí, pero yo una vez tomé una decisión y yo sentí mucha paz y me equivoqué. No, no te equivocaste, porque tenía que ser por ahí, porque ahí había un aprendizaje que era necesario transitar. Entonces, me equivoqué, es una cuestión de percepción. Y si cambiamos la percepción y en vez de decir, me equivoqué, digo, aprendí, vamos como modificando también las cuestiones, ¿no, Flor? Sí, así es, modificando el diálogo interno. ¿Por qué yo me tengo que decir que lo hice bien o que lo hice mal? ¿Por qué no puedo decir como exploré una alternativa y no me dio el resultado que esperaba? Perfecto. Entonces ahora vuelvo al camino y tomo otra alternativa a la próxima vez. Y de eso se trata, Totalmente, de cómo nos estamos contando nuestro diálogo interno, cómo es nuestro diálogo interno, qué me estoy diciendo de cómo soy, de cómo es el mundo, de cómo fue mi pasado. tal cual, tal cual. Aparte que, bueno, volviendo a esta diferenciación entre el ego y el alma, o vivir desde la conciencia del ego y desde la conciencia del alma, eh, así como dijimos que el ego está en la separación, en lo bueno, en lo malo, en el juicio, en la crítica, y el alma no ve errores, ve aprendizaje, también cuando uno vive desde la conciencia de unidad o desde la conciencia del alma, también uno tiene que tomar conciencia que uno como alma ha venido a experimentar. Para el alma no hay nada bueno o malo. Es para El la alma mente y de acuerdo a las creencias que yo tengo o al ego que yo tengo, que juzgo yo eso si es bueno o es malo. Porque yo lo juzgo como bueno o malo, de acuerdo a un sistema de creencias que tengo. Pero si yo empiezo a limpiar un poco todo ese sistema de creencias y ya dejo de pararme en lo que me enseñó papá, lo que me enseñó mamá, lo que me enseñó mi maestra, y empiezo a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo creo?
sobre esto. Exacto. ¿Cómo yo siento que es para mí? Porque a lo mejor lo que es para mí no está bien para vos, Flor. Pero eso no significa ni que yo esté mal, ni que vos estés mal, ¿o Claro, no? tal cual. Entonces, limpiar un poquito este sistema de creencias también. Por eso les digo, hay mucho trabajo para hacer si uno quiere como iniciar este camino y ser muy amoroso en el proceso, porque eh, Entonces, cuesta, entender cuesta mucho. como un Acá Lina Bala 8 dice, ¿qué es el ego? Bueno, ¿contestás vos, Flor, o contesto yo? contestemos las dos. Dale, dale, anda primero. Bueno, el ego, para ir como al concepto como primitivo, viene del instinto de supervivencia, donde a ti te llama el protegerte, el defenderte, el anteponerte, el prepararte para la supervivencia. Eso en el mundo primitivo. En el mundo de hoy, de un poco más de la psicología, pero muy de la mano con esa necesidad de protegerte, tiene que ver con algo quizás más social, donde tú te consideras una persona separada de otra Mm, que busca hacer una sociedad y mantener tu seguridad dentro de esa comunidad. mm, Entonces, tu juego te dice cómo tienes que comportarte, qué es lo que te conviene hacer, cómo tienes que protegerte, cómo tienes que relacionarte para evitar que te rechacen, que te excluyan, quedar en vergüenza, quedar mal. Eh, siempre está pensando desde el miedo al rechazo, el cómo tú evitar ciertas situaciones. Entonces, en vez de abrirte y ser expansivo y decir, ah, me voy a aventurar a hacer las cosas distintas, no, quédate aquí, que es más seguro, protégete, guárdate, no te arriesgues, ciérrate, y a veces te dice, imponte, confronta, amenaza, defendete, la defensiva. atacá. Es como el instinto de pelea, huida o esconderse. Entonces, eso Exacto, como al mundo actual, el mundo psicológicamente. Correr, esconderse o atacar. tal cual, tal cual. Sí, y el ego, por ejemplo, desde la perspectiva del yoga, eh, es parte de nuestra personalidad. Es esa personalidad que vamos formando desde nuestra infancia y que, como dice Flor, justamente se va como anteponiendo ante nosotros para defendernos, para protegernos. Es como una máscara que nos ponemos ante el mundo. Es un personaje que creamos de acuerdo a la circunstancia que nos toca vivir y vivimos escondidos detrás de esas máscaras. Entonces, el yoga dice de que esta parte de la personalidad, viste que muchas veces hay gente que dice hay que matar el ego, hay que destruir el ego. No, el ego no se destruye porque es parte de nuestra personalidad. Lo que nos dice el yoga es que a través de la práctica, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es como bajar la identificación que tenemos con ese personaje o con esa máscara, bajamos la identificación que tenemos para hacer esa vocecita un poco más chiquitita de a poquito y poder darle lugar al ser, que mi alma pueda tomar más protagonismo, porque de la otra manera el protagonista es el ego, es esa máscara, es ese personaje, y estoy en permanente búsqueda de ser reconocido, de atacar, bueno, de todo lo que dijo Flor. Entonces, eso es el ego. Entonces, ¿cuál es la idea? Salirnos un poco del ego, salirnos un poco del personaje, dejar un poco las mascaritas que nos ponemos para actuar frente a otros y empezar a conectar con nuestro verdadero ser, con esa parte auténtica que somos. Y actuar desde ahí. Y para eso hay que
darse el permiso de ser vulnerable, que es como dijo Flor, y ahí es donde nos cuesta. Entonces, bueno, ahí hay otro trabajito más. O sea, verán que tienen muchas puntas como para ir desollando la madeja. Eh, pero bueno, eh, vamos a ver, habían preguntas por acá. Sol dice, ¿qué lecturas podrían sugerir para trabajar la autoestima en los adolescentes? Gente, uy, Yo no conozco, la verdad. es que es difícil llegar a un adolescente, ¿no? Porque tiene Sí, que ser que le interese leer y a lo mejor tienes que pensar también si es que está en la etapa de apertura y de madurez también para integrar, o sea, claro. interés del adolescente, perfecto. Pero, ¿sabes qué se me ocurre? Si quieres nos podrías escribir para que después te recomendemos algo, porque así como a primera A primera vista, sí. vista, Eh, bueno, comunicate después por privado, Sol, y vemos. Yo sinceramente no conozco, no, no, no. hay que saber qué edad tiene, si es chica o chico, Claro, habría que profundizar más. claro. Tendríamos que escribirnos por privado y ahí ir viendo. Lina dice, perfecto, chicas, gracias. A veces es importante entender cosas básicas para captar lo demás. Sí, eso es necesario. Yo, por ejemplo, arranqué toda esta serie de Vivo, Flor, porque, bueno, ya lo he contado en otras oportunidades, pero la idea de este proyecto de hacer vivos surgió de una charla con una prima. Yo, obviamente, como terapeuta, vos hablás de los temas, de estos que estamos hablando nosotras como si fuera normal, ¿viste? Entonces los hablás desde un lugar, de un vocabulario como si fuera que todo el mundo está en la misma, ¿no? Entonces una vez estuve en un asado familiar y una prima viene y me dice, ay Nati, me encanta todo lo que haces, pero no te entiendo cuando hablas. Yo No, no dije, es el vocabulario, Nat. Chac, ¿viste? En ese momento muy ego dije, ya, ¿cómo no me va a entender? Sí, ¿qué estoy diciendo de raro? Pero claro, después, bajando un poco a tierra, yo dije, bueno, es que es cierto, uno cuando va adquiriendo ciertos conocimientos, vas hablando desde ahí y realmente uno pierde por ahí la noción de que hay mucha gente que recién por ahí está entrando en esto y no tiene mucha idea. Exacto. Que es un poco el tema del vivo, o sea, cómo crear desde la conciencia. O sea, cualquiera que lo lea, que no esté en el tema, va a decir, Sí. ¿qué están hablando estas pibas? O sea, ¿me entendés? Entonces, surgió en base a esa experiencia, surgió la idea de hacer estos vivos justamente para esto, para ir trayendo personas y herramientas y temas que le pueda servir a la gente justamente desde lo más básico y tratar de hablarlo súper simple y desde una charla así, Ujú. amistosa y no muy técnica, donde después por ahí técnicamente te perdés en un montón de cosas que no entendés. Así que bueno, me alegro que se haya cumplido el objetivo. Sí. Mirta dice, el ego es como mi rollo abdominal. Sí, Te tanto como- amo, Mirta. Me encantó eso, ¿eh? El ego es como mi rollo abdominal. Me gusta. No lo quiero tener. No, pero es mío. Tengo que aceptarlo para luego dominar. Ay, te amé, Bien, Mirta. bien. Me No, encantó. está maravillosa. O sea, gente, un ejemplo más concreto de lo que es el ego. No lo pudimos decir nosotros más claro. Mirta va a ser la ayudante ahora en adelante de los lados, ir explicando. Va a ser la asistente para bajar a tierra los conceptos. Claro, Mirta, si algo me se entiende, encantó Mirta, dale la definición. el ejemplo. Me encantó. Buenísimo. Te juro que no se me hubiera ocurrido. No, yo creo que Una genialidad. Bueno, no sé si tienen más comentarios. Una genia, Mirta, sí. Ya lo creo. Bueno, no sé si vayan pensando, no sé si tienen algún comentario, quieren hacer alguna pregunta antes de que
ya liberemos a Flor. Antes que se vayan, acuérdense, si despliegan acá, sigan las dos cuentas. Les recomiendo a la que no siga a Flor que la siga porque tiene una cuenta fantástica, muy, muy simple también, muy bonita. Y uno aprende un montón. Eh, Gracias. Mirta dice, las amo. Te amamos, Rita, también. Así que bueno, sigan las dos cuentas. Yo en mi cuenta, para los que no me conocen, hablo de yoga, hablo de crecimiento personal, hablo de terapias, constelaciones, registros, en fin, de todo un poco. Amor propio, los vivos. Ahora estoy más enfocada en los vivos, así que tenemos todas las semanas a alguien de invitado para hacer un vivo con temas así que puedan interesar, así que nos siguen. Y abajo de Flor está la flechita para que envíen este vivo ahí, exactamente, a todas aquellas personas que les pueda gustar. Buenísimo. Bueno, no hay, parece, más preguntas, no hay nada, así que siendo las 21:20, se ha pasado Vivo. volando, Sí, buenísimo. Fue muy bueno. volando. Me encantó tenerte, Flor, me encantó conocerte, la verdad que he sentido mucha llegada yo con tu cuenta, porque si bien Gracias. no, no salís mucho, pero la voz que tenés es muy lindo. Así que me ha encantado conocerte en persona, aunque sea a través de la cámara. Sí, Pero ha sido un placer y bueno, ya vamos a pautar para hablar de alguna otra cosita, de algunos otros temas que puedan ayudar a todas las personas a estar un poquito mejor, ¿sí? Espero que haya quedado claro que a través de nuestros pensamientos podemos crear nuestra realidad. Entonces hay que hacer un camino. eh, no fácil de transitar, pero bueno, todo empezar con el primer paso. Con respecto a eso, yo quería alargarles un tips desde el yoga. Eh, con esto de que estábamos hablando de la cantidad de pensamientos que tenemos, los 60.000 pensamientos y que no podemos prestarle atención a todos. Pero desde el yoga yo trabajo mucho con el hacernos conscientes de lo que pasa, ¿sí? De tomar conciencia de qué es lo que sucede en mí. Y si bien nosotros tenemos todos esos pensamientos que están pasando y no los registramos, pero sí hay un pensamiento al que yo le doy bola y es el que voy rumiando. Ese es al que le tengo que prestar atención, porque ese pensamiento donde yo me detengo y donde yo enfoco mi atención y donde yo le empiezo a dar vuelta y lo empiezo a masticar y empieza a ir y a venir y empiezan los diálogos mentales, que sí, que toda la película que me... Ese es el pensamiento al que yo tengo que prestarle atención y ver por qué pienso lo que pienso, de dónde viene esto que pienso, qué me genera esto que pienso, porque todo pensamiento va asociado a una emoción muchas veces. Entonces, ahí, agarro ese pensamiento y en vez de darle el rumeo mental, tomo conciencia del pensamiento y empiezo a cuestionar, a decir, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Esto es mío o viene de algo que yo aprendí? buenísimo, Nat. Un Buenísimo, excelente. datito Por favor, como para que anote. arranquen, arranquen. Me encantó, Nat. Y Muy bueno. de ahí, bueno, una vez que yo veo de dónde viene, si no es mío, bueno, entonces empiezo a desterrarlo, a decir, bueno, esto no es mío, esto me lo enseñó mi papá, esto se lo escuché a mi mamá, esto hoy a mí me sirve, esto hoy resuena conmigo y darse el permiso de hacer las cosas diferentes. Y eso es otro paso que cuesta un montón porque muchas veces hay que romper lealtades, hay que ir en contra de mamá o papá que se van a enojar, o de la pareja que se va a enojar, o de la gente que se va a enojar, y eso nos da mucho miedo porque obviamente, y bueno,
Y ahí hay que ir con paciencia y obviamente siempre digo, es muy importante, si veo que no puedo solo, buscar ayuda. No está mal pedir ayuda, no es de débiles pedir ayuda. Siempre es un símbolo un signo de fortaleza, creo yo, pedir ayuda, muy contrario a lo que se pensaba antes, ¿no? Totalmente. Acompañados llegamos más lejos también. Totalmente, porque aparte cuando uno busca ayuda, justamente la persona te puede entregar un montón de herramientas y te puede allanar mucho el camino, porque bueno, ya tiene también una experiencia y a través de la experiencia de otra persona uno también puede ir evaluando, entonces está buenísimo. Así que busquen ayuda, gente, y, y bueno, y ojalá que lo que hemos compartido acá con Flor haya llegado, les haya servido. Y bueno, Flor, ha sido un placer enorme, me encantó estar con vos, compartir esta charla con vos, la verdad que me quedó contenta el alma. Ay, Así que ya vamos a pautar un nuevo vivo para algún momento, ya vamos a ver de qué charlamos, ya vamos a ver qué tema traemos. eso. Y nada, muchas gracias por invitarme, me encantó, lo pasé muy bien. Gracias también a todas y todos los que estuvieron comentando, haciendo preguntas, esperamos que lo hayan disfrutado y encantada. Vamos a seguir compartiendo, Nat, sabiduría, consejos y todo lo que Todo. tenemos de herramientas para ustedes. Todo, porque yo siempre digo, ya no estamos en la era de la competitividad, estamos en la era de la colaboración. Así que creo que todos los que estamos en este camino, ya con algunas herramientas, yo creo que está bueno compartirlas, unirnos, no competir, no sentir que vos a lo mejor me vas a quitar gente, yo te voy a quitar gente. No, yo creo que eso ya fue. Ahora todos nos tenemos que agarrar de las manos, todas aquellas personas que tenemos herramientas ya disponibles, agarrarnos de la mano y bueno, ayudar a aquellas personas que no tienen la misma suerte o no han podido encontrar esas herramientas y poder ayudarlos, ¿o no? Somos una única gran comunidad, Una red, todos exactamente, somos una red antes y y, valores. y todos somos uno, así que es así. Así que bueno, muchísimas gracias, Flor. Ha sido un placer y vamos a estar en contacto por privado. Por ¿Sí? supuesto, así será. Un Dale, abrazo a todos. yo te despido y me quedo despidiendo a la gente. Te mando un Perfecto. beso enorme. Igual Gracias. a ti. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, qué lindo, gente. Espero que les haya gustado. Qué encanto de mujer, Flor. Me encantó. Me encantó conocerla. Yo no la conocí en persona. No había hablado nunca con ella, yo simplemente la seguí en las redes y me encanta la manera de transmitir que tiene y por eso le escribí para hacer este vivo. Así que bueno, espero que hayamos podido colaborar en sacar dudas y todo. Así que muchísimas gracias a todos por estar, por participar. Y quiero decirles que otra vez me olvidé las fechas de los videos. Oh, qué cabeza. Hoy es la semana que viene, no me acuerdo los días. Sinceramente, no me acuerdo los días, tengo la mala costumbre de no anotar y tener el papelito acá para contarles cuando termine un vivo los próximos, pero estén atentos a mis historias. Tenemos la semana que viene un vivo, vamos a estar hablando con Mariela de Chikun. El Qigong nos va a contar bien qué es lo que es, nos va a contar los beneficios terapéuticos. Yo estoy yendo a Qigong, es fantástico, se lo recomiendo. Así que estén atentos a las historias, ahí voy a publicar las fechas. Después la primera semana de abril vamos a estar con Nati Solveig, con quien ya he hecho otros vivos, mi profe de yoga. Y vamos a estar con una invitada especial, mi madre, en el vivo, porque vamos a estar hablando de curiosidades sobre la India. Y bueno, ya les voy a contar otras novedades más adelante. Así que estén atentos a las historias. Muchísimas gracias por estar.
muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por sus preguntas, porque eso nos ayuda como a ir desarrollando los temas, así que muchísimas gracias a todos, no les quito más tiempo y nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un beso enorme. Nos vemos.